Y a esta hora continuamos, y como siempre acompañándoles en la producción Stephanie Herrera, en los controles Juan Clark, y frente al micrófono esta servidora Ana Yarismendi. Continuamos con este programa especial dedicado a la 8ª Conferencia Regional de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, la FEDIN, que se realizó del 12 al 15 de junio en Bolivia, un espacio importante de intercambio de los movimientos de las mujeres de la región. Recordemos que la FEDIN es una organización internacional que afilia a más de 100 países en el mundo, sus diversas organizaciones, más de casi 700 organizaciones de mujeres en el mundo que se encuentran en esta organización regional y que tuvo internacional y que tuvo este capítulo regional en Bolivia. Y a esta hora nos acompaña Guadalupe Pérez, integrante del colectivo Rebeldía y activista feminista. El colectivo Rebeldía fue el que tuvo la responsabilidad y además reconocida con mucho compromiso, con mucho amor de ser, la anfitriona de toda esta conferencia regional que se realizó en este país andino, pero además son una organización con muchísimos años también de trabajo en el tema de los derechos de las mujeres y el activismo feminista en general. Guadalupe, bienvenida, gracias por acompañarnos. Coméntanos, antes un poco de hablar de la conferencia, un poco del colectivo Rebeldía, qué tiempo tiene y a qué actividades se viene dedicando. Bienvenida. Bueno, pues buenas noches, Anaí, un placer poder compartir este espacio y llegar a la audiencia que tienes, que es tan importante para comentar los pensamientos, los sentimientos, las construcciones del conocimiento que las mujeres hacemos, sobre todo cuando tenemos estas oportunidades tan maravillosas de juntarnos, mujeres que soñamos y que construimos un mundo diferente, con más justicia, con más solidaridad y con más paz para todo el mundo. El colectivo Rebeldía es, como su nombre lo indica, un colectivo. Cuando se fundó hace casi ya 30 años, todavía las mujeres cuando nos organizábamos no nos llamábamos colectiva, así que nuestro nombre se quedó allí en esos tiempos que va progresando. Somos un colectivo de compañeras feministas, de un feminismo interseccional que apuesta por la justicia, por la paz, por la justicia económica, por la justicia social, por la justicia política, por la soberanía de nuestros pueblos y por la soberanía de nuestros territorios y de nuestros cuerpos. Nuestra visión del mundo es un mundo donde el patriarcado discriminador, capitalista, homofóbico pueda ser destruido desde todos los espacios donde podamos interpelarlo y podamos avanzar juntas, las mujeres, con nuestros compañeros y nuestras compañeras, en esta construcción para vivir bien, que es además una apuesta muy sentida desde el pueblo boliviano, desde las mujeres indígenas, campesinas, originarias, populares, académicas, en unidad, luchando contra este sistema y construyendo días mejores que nos merecemos vivir. En el caso de Bolivia, cada país ha tenido sus características y sus procesos en la historia, porque el tema, cuando hablamos del feminismo, es decir, los derechos de las mujeres, varía mucho y también los desafíos según el contexto cultural, que tiene un peso fundamental, dependientemente de que para todas el tema del patriarcado, es decir, los roles que nos da la sociedad a las mujeres y el tema de las políticas económicas, neoliberales, la desigualdad social, tiene un impacto profundo en nuestros derechos. En el caso de Bolivia, que es una sociedad también con diversidad y con un gran porcentaje de población indígena, esa cosmovisión, ¿cómo impacta las transformaciones de los derechos de las mujeres? O por el contrario también, tiene mucho aporte hacia lo que debe ser el empoderamiento y el respeto hacia la mujer. Bueno, yo creo que en Bolivia el proceso de lucha contra el patriarcado tiene un componente esencial que es la lucha contra el racismo y contra el colonialismo, ¿no? El colonialismo no de hace 500 años, sino este neocolonialismo que se instaló en las repúblicas y que mantuvo una serie de privilegios
de castas por el color de la piel, por los recursos, por ser urbano, dejando por fuera a la mayoría de la población boliviana a lo largo de todos los años de la República. Esto acumuló una cantidad de luchas y de hitos en estos largos periodos y hay que decir que ya en los finales del siglo pasado, principio de este siglo, ese acumulado logró tener la unidad de los movimientos sociales, el liderazgo de Evo Morales y una lucha tenaz contra todas las formas que se habían presentado de gobiernos entreguistas y de gobiernos genuflexos ante los poderes transnacionales y sobre la hegemonía que ejercía los distintos gobiernos de Estados Unidos hacia la región, imponiendo sus códigos, sus formas, sus injerencias permanentes. Bueno, esto generó en Bolivia una gran unidad de los movimientos sociales y un gran protagonismo de las mujeres indígenas, originarias y campesinas, junto con los otros colectivos de trabajadores, trabajadoras y campesinos, campesinas, estudiantes, y se dio una gran revolución cultural que también hizo posible una nueva constitución, un proceso constituyente muy interesante, donde hay ejes como la laicidad para romper este eje de predominio que se hizo a través de la evangelización, de la sumisión, pero también conseguir conceptos como la paridad de género, la igualdad, la discusión sobre la necesidad del reconocimiento de todos los idiomas, de más de 36 idiomas que se hablan en el país, y la pluralidad del país, el reconocimiento del Estado plurinacional. Yo creo que son procesos muy complejos, de mucha revolución cultural, que son muy necesarios y que sobre todo ponen el desafío de sostenerlos, ¿no? Para nosotras hay dos conceptos fundamentales en Bolivia que plantean un horizonte, que es la despatriarcalización y la descolonización, ambos juntos. O sea, no nos podemos descolonizar si no despatriarcalizamos y no podemos despatriarcalizarnos si no descolonizamos. Van juntos los dos conceptos y yo creo que esas son características muy puntuales y muy particulares de las cosas que se han vivido en Bolivia, con todas los idas y vueltas, porque este no es un proceso lineal, es muy complejo, hay muchas cosmovisiones puestas en tensión, pero sobre todo hay muchos intereses que se han tocado, muchos intereses de clase, muchos intereses hegemónicos que se tocan y que definitivamente a veces entorpecen mucho el camino, ¿no? Uh-huh. Guadalupe, para ti, ¿qué fue lo fundamental de la conferencia? Porque ciertamente hubo una mirada que coincidió mucho en el tema de la preocupación ante corrientes misógenas, homofóbicas, racistas, discriminatorias que vienen tomando ya algunos gobiernos en la región y que afectan no solo la política pública, sino que está afectando a las mujeres. De hecho, en consecuencia, como caso, por ejemplo, de Argentina, ya se inician hay unas grandes cantidades de movilizaciones de mujeres ante lo que viene siendo un retroceso en sus derechos. Es decir, son corrientes que, por ejemplo, lo primero que eliminan son los ministerios de la mujer o toda la institucionalidad que pueda proteger a la mujer. Para ti, de todos los debates, ¿qué fue lo más importante? ¿Qué reflexiones te llevas de la conferencia? Bueno, en primer lugar, quiero decir que para nosotros como Bolivia y como bolivianas y como país anfitrión, tuvimos el privilegio de recibir a mujeres luchadoras, a mujeres que además tienen un acumulado muy importante de reflexión, de análisis crítico, pero también de acción en esta construcción de igualdad y de justicia de género. Exclamar, decir, posicionar algo como muy importante, yo creo que es la riqueza de los debates, la riqueza de los testimonios, la energía compartida, las fuerzas de resistencia de todas las compañeras participantes, los compromisos colectivos, la denuncia a estas nuevas formas de utilizar los conceptos para confundir con los vínculos que tiene la ultraderecha
en la región con grupos antiderechos, con grupos que utilizan toda la agenda de género para embaucar y para confundir y para posicionarse ante la imposibilidad de tener nada que ofrecer, porque son representantes, en definitiva, de unas gestiones de gobiernos a lo largo de la historia en la región, donde lo único que hicieron fue favorecer intereses de las castas y de los privilegios de las familias oligarcas, y que ahorita ya no tienen ninguna oferta que hacer más que reciclarse usando las agendas de las mujeres y de las diversidades y las disidencias sexuales y genéricas. Es muy preocupante lo que está ocurriendo en la región con estas campañas en contra de los avances que las mujeres hemos tenido. No solo pasa en la Argentina, estos grupos se nuclean, obtienen recursos, están relacionados, hacen lobby internacional, hacen lobby nacional, se meten en los parlamentos y en las asambleas legislativas para bloquear, impedir, incluso proponer retrocesos a las conquistas que las mujeres hemos alcanzado en el reconocimiento de nuestros derechos. Entonces yo creo que ese análisis en la conferencia fue muy pertinente, fue muy puntual. También el reconocimiento a todas las luchas históricas, y eso significa este reclamo que hemos hecho todas por la necesidad de la unidad de los movimientos de mujeres feministas y de amplios movimientos de mujeres, y también la necesidad de la formación, la necesidad de la información, del acuerpamiento de todas y de la sororidad y solidaridad entre todas las organizaciones de mujeres. Yo creo que fue muy bonito. Y estar en Valle Grande, que es una tierra tan importante para todas las luchas emancipatorias, porque bueno, rendimos homenaje a Tania, celebramos el cumpleaños del comandante Ernesto Che Guevara, que era el 14 de junio en el marco de la conferencia. Así que hubo muchos componentes muy sentidos que nos dan esperanza y que además nos dan una buena brújula hacia el sur para seguir construyendo estos caminos que necesitamos construir entre todas. Bueno, muchísimas gracias, Guadalupe. Guadalupe Pérez, integrante del colectivo Rebeldía de Bolivia, activista feminista, y bueno, colectivo que le tocó la responsabilidad de ser las anfitrionas de toda esta conferencia, la octava conferencia regional de la FEDIN. Y de Bolivia nos vamos hacia México en este programa especial sobre la octava conferencia regional de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, y ya tenemos vía telefónica a Adriana Jiménez, secretaria internacional de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas. Adriana, bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, sin duda una buena noticia, y además que estuvo también como parte de la declaración final el reconocimiento y la felicitación de todos los movimientos de mujeres de América Latina y el Caribe al triunfo la primera presidenta mujer de México, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo es para ustedes, digamos, el significado, esta etapa, las expectativas con esta nueva gestión de una mujer al frente de la presidencia de México? Pues mira, muy contentas, realmente lo festejamos, porque durante 200 años no había habido una mujer presidenta. Tenemos una Claudia Sheinbaum, es una científica, tiene doctorados, especialidades, es salida de la Universidad Nacional Autónoma de México, entonces joven, ¿sí? Relativamente joven, con ideas muy progresistas. Entonces estamos muy contentas, estamos organizándonos todas las feministas, los grupos, los sindicatos y todo para poder presentarle una agenda de las mujeres, de las feministas y de las trabajadoras. Uh-huh. ¿Cuáles son para ustedes las prioridades que debería tener esta agenda? Porque si bien es cierto que hubo muchos logros durante el gobierno de Manuel López Obrador, comprometido también con los derechos de las mujeres, bueno, hay muchas todavía expectativas de seguir profundizando en esa agenda. ¿Cuáles deberían ser como de repente los 3 puntos fundamentales que ustedes aspiran o tienen expectativas de que se puedan concretar una agenda con este nuevo gobierno? Pues mira, la primera que todos los sectores tenemos como prioridad es la seguridad. La seguridad de México,
principalmente a las mujeres, porque bueno, tenemos 11 feminicidios diarios y tenemos cerca de 3,000 asesinatos dolosos por mes de mujeres. Entonces, la seguridad, pues obviamente con este nuevo gobierno, pues se mueven muchos intereses, se mueven muchas cosas y como que pues influyó mucho a la inseguridad. Entonces es prioritario. En segundo lugar sería en contra de la violencia de las mujeres, las niñas, los niños y los adultos mayores, ¿verdad? Porque después del COVID, pues esto se acrecentó. Y hablamos de las violencias en general, principalmente la familiar, porque hubo mujeres que perdieron familias, perdieron hijos, perdieron trabajo, perdieron casa. Entonces, hay una violencia laboral que no encuentran trabajo, también tenemos violencia vicaria, ahorita con tantos movimientos familiares y la violencia de la diversidad sexual, entonces la violencia de género en todos sus sentidos, la laboral, que bueno, evidentemente ahora las mujeres denunciamos el acoso, el hostigamiento y los despidos injustificados. Y como tercero, bueno, apuntaría a laboral. Evidentemente, si las mujeres no tenemos trabajo y si no tenemos un buen trabajo y un desarrollo, pues nos afecta a las familias. Y en lo laboral iríamos a la igualdad de salario, hombres y mujeres. Creo que resumiendo serían esos 3 puntos. Y en ese sentido, Adriana, tomando en consideración ya en el marco regional, ¿cuáles son los aspectos que ustedes también le llamaron la atención? ¿Cuál es el análisis que hacen de la conferencia sobre los desafíos regionales que tiene planteado la FEDIN? Bueno, la FEDIN a nivel de América Latina, pues evidentemente casi tomaríamos los 3 puntos, ¿no? La seguridad, la no violencia y la cuestión laboral. También tenemos, agregaríamos todo lo que está afectando a los países, sobre todo en América, por el imperialismo. O sea, es fuerte, el neoliberalismo sigue trabajando, la derecha sigue oprimiendo a nuestros líderes en diferentes países, como es El Salvador, ¿verdad? Entonces, tenemos un plan general, primero de repudios. Hacemos el documento en denuncias, en repudios y en apoyos. Y en los repudios está evidentemente toda la estrategia neoliberal hacia nuestros países. Y repudiamos también a la derecha en el sentido de estar persiguiendo a nuestras mujeres líderes que igual no están en la FEDIN, pero pues muchas que han sido asesinadas, ¿no? Ahora, Vamos por un país mejor, coordinamos todo en conjunto, tenemos un programa de puntos muy precisos en donde todas aportamos de nuestros países y en general de América. Entonces, apuntamos obviamente hacia la inseguridad y la no violencia, ¿no? El tema de la emigración, Adriana, que en México es muy sentido porque tiene frontera con Estados Unidos, además es el receptor de una gran cantidad de migraciones ahora de las grandes caravanas que están viniendo desde Centroamérica. Fue un tema además que también se tocó mucho en la conferencia, en el marco de las consecuencias que tiene también para las mujeres, el tema de la trata de mujeres, de niños, el tema de la violencia y el abuso sexual, la explotación comercial, entre otros problemas que afectan a las migrantes en nuestro continente y en el mundo, las debilidades, digamos, la inseguridad de poder ejercer un derecho como es también la movilidad humana. Ese punto, sobre ese aspecto, ¿qué propuestas tienen ustedes para el gobierno de Claudia? ¿Cómo están viendo el tema de cómo minimizar el impacto que está teniendo todo el tema migratorio, sobre todo en los derechos de las mujeres? Bueno, mira, desde nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho esfuerzos máximos
por esta situación, porque en México estamos recibiendo todos los migrantes de Latinoamérica y entonces Estados Unidos ha bloqueado. Anteriormente daba citas y podían unos pasar, pero ahora no. Endureció sus políticas y desde hace como 10 días nos cerraron las fronteras definitivamente. Entonces esto crea un problema porque desde el sur nos van llegando gente desde Chiapas y van caminando y se ha hecho una estrategia de apoyar a los migrantes que vienen. No es posible atender a todos, lo sabemos, pero desde nuestra frontera se les está dando un apoyo de alojamiento, comida e incluso de trabajo. Es una propuesta de darles algo de trabajo en lo que puedan y en lo que van avanzando, porque ellos siguen avanzando. En la frontera tenemos problema porque estamos copados de gente en las fronteras que, bueno, finalmente deciden esperar a pasar. Hay muchos muertos en el sentido de que, bueno, pues mueren en el camino, otros los asaltan, porque, bueno, pues aquí el crimen organizado, pues es presa fácil los migrantes, los secuestran y, bueno, pues se los llevan, ¿no? Algunos logran salir porque les piden dinero a sus familiares, pero otros, y no tenemos una estadística. Pero nuestro presidente Andrés Manuel y nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum, proponen un apoyo a los países de la gente que se está deportando, porque bueno, pues unos ya deciden irse, se les deporta a sus países. Y México está proponiendo con el país donde vengan darles una ayuda de 6 meses económica para que puedan estabilizarse en su país. Muchos han decidido regresar con esta ayuda y otros no. Entonces, pues lo que tratamos de hacer es darles un trabajo que puedan estar en el lugar donde están viviendo y pues convencerlos de que regresen porque no hay manera de pasar. Entonces viven en situaciones infrahumanas, ¿sí? Y obviamente uno de los problemas es que el crimen organizado los secuestra para llevárselos y les trabaje. Y no sabemos qué pasa con ellos. Y la otra es la trata, Sí, evidentemente, lamentablemente de el mujeres y gran niños. negocio de la migración son las organizaciones para la migración, es un gran negocio para las organizaciones del crimen organizado y entre las principales víctimas están lamentablemente mujeres y niños. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Conversábamos con Adriana Jiménez, secretaria internacional de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, que también estuvo presente en esta 8ª Conferencia Regional de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Nosotros estuvimos acompañándoles hasta esta hora en la producción Estefanía Herrera, en los controles Juan Clark y frente al micrófono y acompañándoles esta servidora Ana Yarismendi. Tengan muy buenas noches y continúen con nuestra programación.